Amén. Seguimos viendo las pruebas de que la Biblia fue eh, pues escrita por Dios, o fue inspirada por Dios. Y me impresiona mucho cómo dentro de ella misma lo puede confirmar. Y como decía yo, ¿verdad? Ningún otro libro puede confirmar o lo confirma así que fue escrito por Dios. Quizá al final pueden escribir, esto fue escrito por Dios, pero esta Biblia cita ciertas partes que confirman que tiene que los que escribieron después creen en lo que los que escribieron, en los que escribieron primero. Y esto nos muestra que es veraz, que realmente lo del final es una conclusión de lo del principio o un complemento o lo que lo suplementa, ¿verdad? Entonces, es maravillosa la Biblia y saber cómo está compuesta y cómo podemos darnos cuenta que realmente es inspirada por Dios y que realmente los escritores estaban de acuerdo en lo que escribían y no hay ninguna cosa que falte o que esté en desacuerdo o que cree algún tipo de polémica, ¿verdad? Sí, hay cosas que ciertamente no entendemos, pero es porque nuestro entendimiento no llega, ¿verdad? Pero no es que esté mal, sino que es perfecta, ¿verdad? Está escrita de una manera perfecta y solamente Dios pudo inspirar algo tan maravilloso. Y solamente Dios pudo crear algo tan maravilloso. Y seguimos viendo, como dijo Ángel, las pruebas de que la Biblia es la palabra de Dios. Y hay algo impresionante que es que la Biblia en ninguna parte se contradice y todos los escritores van de acuerdo a pesar de todo el tiempo que tomó en ser escrita y que en la misma Biblia confirma que Dios fue el que la escribió y lo dice en su contenido varias veces. Me gustaba mucho esto, hermanos. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Gracias al Señor por la lección de hoy. Y es, la verdad que es bien impresionante esto porque ningún autor puede hacer referencia de otro autor, digamos, ¿verdad? En sus libros. O sea, tal vez sí se puede, ¿verdad? Pero no como lo hace la Biblia, ¿verdad? O sea, el hecho de que, por ejemplo, lo que dice aquí de que el Señor Jesús se refirió al Antiguo Testamento, dice, ya se me perdió, 29 veces, no, a 49 veces, dice, 49 veces se refería al Antiguo Testamento y citaba las palabras, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Es maravilloso, ¿verdad? Igual que otros escritores como Pablo también que se refirió al Antiguo Testamento, o como Esteban que en su discurso narra muy magistralmente todo el Antiguo Testamento, todo el viaje de los hijos de Israel de una manera impresionante. Realmente solo se puede hacer con la palabra de Dios y como dice aquí, ¿verdad? Podemos hacer referencia de el nuevo, probar, pues, ¿verdad? Que dice, podemos usar lo que está escrito en el Nuevo Testamento para probar que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Sí podemos. Así que también se comprueba también que la Biblia no fue escrita solo por un hombre, sino que fueron varios que fueron inspirados por Dios. Y tal es la prueba de esto, que los libros, pues ya lo hemos visto, ¿verdad? No fueron escritos en una misma época o uno detrás de otro, ¿verdad? Sino que estos fueron escritos en diferentes épocas por diferentes escritores y llevan una secuencia maravillosa, cosa que no podríamos hacer como humanamente, no se puede hacer. Y también estos documentos antiguos, estos manuscritos antiguos también pues prueban pues que la palabra de Dios pues es real, es maravillosa, ¿verdad? No se puede contradecir su palabra. Y aunque ahora pues nosotros no tenemos en nuestras manos, digamos, la Biblia original o los manuscritos originales, confiamos que la versión que nosotros usamos pues ha sido
guiada también por el Señor para que nosotros podamos disfrutar de su palabra. Así que me gustan estas lecciones porque yo sé que en algún momento nos van a servir cuando prediquemos el Evangelio, cuando alguien tenga alguna duda, ¿verdad?, respecto a la palabra de Dios, o alguien que no crea, ¿verdad?, que la palabra de Dios es veraz, ¿verdad? Podemos pues tomar estas lecciones, no las olvidemos para poder ayudar a otros a entrar en la palabra y pues que crean, ¿verdad?, que la palabra ha sido escrita por Dios mismo. Amén. Amén, disfruté mucho esta lección porque nos sigue mostrando que la Biblia es la palabra de Dios. Me gustó mucho esto sobre lo que los comprueban los demás escritores de la Biblia, porque a pesar de que habían muchos años de diferencia cuando se escribieron, toda la Biblia concuerda. Y también me gustaba mucho que el Señor mencionó se refirió al Antiguo Testamento 49 veces. Y eso quiere decir que todo está conectado. También me gustó mucho lo de comprueban los documentos antiguos, porque a pesar de que ya no existen varios manuscritos, todavía se pueden confirmar que la palabra es que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. 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 Algo que me gustaba es que, bueno, es que en estos últimos capítulos que hemos estado viendo nos han mencionado de varias pruebas, ¿verdad? Es increíble cómo algunas personas que niegan que existen estas pruebas, cada vez que esas personas las niegan, más pruebas salen a la luz, ¿verdad? Amén. Amén. Excelente. Esta lección o este punto que vimos hoy, de que lo comprueba, o la veracidad de la Biblia lo comprueba la palabra del Señor y los demás escritores de la Biblia. Eh, desde el Antiguo Testamento se menciona de alguna manera al Señor Jesús, desde el Génesis, donde se menciona la palabra, aludiendo al segundo de la Trinidad, y luego en los Evangelios, donde el segundo de la Trinidad se ha hecho carne y lo menciona y hace alusión al Antiguo Testamento. Es bien impresionante. Lo que leímos, ¿verdad? En Marcos 10, pero desde el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios, refiriéndose a Génesis. O en Lucas 17, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, haciendo referencia a los tiempos de Noé. Y hay otros tres lugares donde los escritores, en este caso, o alguien que pertenece al relato bíblico, hace alusión a la escritura previamente. Por un lado. Por otro lado, el tema de los manuscritos, que manuscritos son documentos antiguos, ¿verdad? Lo comprueban también los documentos antiguos y los manuscritos antiguos principales. No es algo que, no son documentos que de los cuales se tenga duda, sino por el contrario, son los manuscritos antiguos principales los que hacen referencia a estos libros bíblicos que hoy tenemos compilados nosotros en nuestras manos. Así que gracias al Señor por esta lección, por esta parte de esta lección. Amén. Emily, ¿tienen por ahí arriba algún himno para cerrar la reunión? O Fernando, Emily, Fernando. También podemos cantar el 114. Noé con su vida la era cambió, cuando gracia halló de Dios. Contra el mundo con valor lo enfrentó y el arca edificó. ¿Tú escogerías ser un vencedor? ¿Ser aquel que no teme decir que ama a Cristo? ¿Que del árbol come y bebe del agua viva? ¿Tú escogerías ser un vencedor que deja atrás el mundo y así cambiar la era? Por tu regreso, Dios, a ti me doy.
El El llamado de llamado. Dios a Moisés llegó y la era él cambió. Compañero de Dios y de su mover, fue humilde, sabio y fiel. Como un sacerdote de Dios fue Samuel, y absoluto para él. Del pecado, mundo, muerte, salvo fue. Nazareo dio su ser. Daniel con sus compañeros se apartó. La palabra él comió. Con espíritu de oración a Dios por su pueblo intercedió. Amén. Yo escojo ser un vencedor viviente, ser aquel que no teme decir que ama a Cristo, que del árbol come y bebe el agua viva. Yo daré mi vida para ser un vencedor, con una celestial visión y espíritu ferviente. Amén. Para la era cambiar, así me doy. Amén. Noé con su vida la era cambió, cuando gracia yo de Dios. Contra el mundo con valor lo enfrentó, y el arca edificó. Tú escogerías ser un vencedor, ser aquel que no teme y que ama a Cristo, que del árbol come y bebe el agua viva. Tú escogerías ser un vencedor, que deja atrás el mundo y así cambiar la era. Por tu regreso, Dios, a ti me doy. El llamado de Dios a Moisés llegó, y la era el cambió. Compañero de Dios y de su mover, de humilde, sabio y fiel. Tú escogerías ser un vencedor, ser aquel que no teme decir que ama a Cristo, que del árbol come y bebe el agua viva. Tú escogerías ser un vencedor, que deja atrás el mundo y así cambiar la era. Por tu regreso, Dios, aquí me doy. Como un sacerdote de Dios fue Samuel, y absoluto para él. Del pecado, muerto y muerte salvo fue. Nazareo dio su ser. Tú escogerías ser un vencedor, ser aquel que no teme decir que ama a Cristo, que del árbol come y bebe el agua viva. Tú escogerías ser un vencedor, que deja atrás el mundo y así cambiar la era. Por tu regreso, Dios, aquí me doy. Daniel con sus compañeros se apartó, la palabra él comió. Con espíritu de oración a Dios, por tu pueblo intercedió. Yo escojo ser un vencedor viviente, ser aquel que no teme decir que ama a Cristo, que del árbol come y bebe el agua viva. Yo daré mi vida para ser un vencedor, con una celestial visión, espíritu ferviente, para la era cambiar, así me doy. Amén. Yo escojo ser un vencedor viviente. Amén. Amén. Gracias, Señor, por esta tarde. Te agradecemos, Señor, por tu palabra maravillosa y porque eres tan viviente. Amén. Señor, te alabamos. Amén, Señor, gracias por esta reunión.
Haznos estos vencedores vivientes que te escogen a ti, que comen del árbol de la vida. Señor, bendice a estos jovencitos. Señor, que cada día te escojan a ti, Señor. Haznos vencedores vivientes. Amén. Amén. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias que por ella podemos aprender más cosas sobre ti. Señor, que podamos seguir aprendiendo. Amén. Amén. Gracias por esta palabra maravillosa. Gracias porque podemos seguir conociéndote. Gracias porque tu palabra es la prueba de ti, Señor. Gracias porque esta palabra fue dada por tu aliento. Gracias, Señor, porque nos sigues enseñando. Nos vemos la siguiente semana, queridos hermanos jóvenes. Saludos a sus papás y a los demás primos y primas. Mis hermanos. Adiós, feliz noche. Buenas noches. Adiós. 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 Adiós, Elizabeth. Adiós.